Gracias por tu bondad. La verdad, Señor, que estar aquí el día de hoy y enterarme de tan bellas noticias, me alegra el corazón. Gracias porque tú eres el Dios que provee, que suple para su pueblo, no solamente de forma individual, sino también colectiva. Te doy gracias por tu pueblo en Fuenlabrada. Señor, y ahora queremos todos poner en tus manos este momento. Nuestros corazones, Señor, queremos que sean preparados por ti, que sean como la buena tierra, donde tu palabra pueda caer, pueda germinar y que también pueda dar fruto, Señor. Te pido que tu palabra obre en nuestros corazones, que nos transforme para poder amarte mejor, para poder servirte mejor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado. Muchas gracias por su cortesía de estar de pie. Y como sabéis, para mí, hay un poquito de feedback aquí adelante, Ángel. No sé si el monitor lo puede bajar un poco. Para mí es de muchísima alegría venir a este lugar. De verdad que me siento como en casa. Muy contento de estar aquí, muy contento de ver lo que Dios ha seguido haciendo en este lugar. Amén. Así que espero que aquellos que no he saludado todavía, poder saludarlos más tarde. Agradecer también a los hermanos que me acompañan desde nuestra iglesia en Madrid. Espero que también se sientan como yo, bienvenidos y en casa. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a dar un pequeño viaje por algunos cientos de años en la historia. Así que les voy a pedir que estén atentos. Les voy a pedir que se amarren los cinturones porque ya digo, vamos a dar algunos viajes en el tiempo, ¿verdad? Y quiero que empecemos. Bueno, antes de empezar, el tema del mensaje de hoy es de la ruina al reencuentro. Lo que vamos a hacer hoy es estar hablando de lo que vivió el profeta Oseas. Y vamos a tratar básicamente 3 puntos principales. El primer punto será un pueblo en ruinas. ¿Cuál fue la causa de esas ruinas? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? En segundo lugar, vamos a estar viendo cuál fue el propósito de Oseas, que Dios específicamente lo llamó no solamente para comunicar verbalmente su voluntad, sino también para escenificar la condición del pueblo, es decir, la relación que tenía el pueblo de Israel o el reino de Israel con su Dios. Y por último, el tercer punto es el reencuentro y se trata de el compromiso de Dios en amar a los suyos. Entonces, un pueblo en ruinas, el propósito de Oseas y el reencuentro. Ahora sí, vamos un poquito de contexto para poder encajar un poco mejor el mensaje de Oseas, para poder entender un poco mejor lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y tenemos que empezar en la creación. ¿Por qué? Porque yo quiero que veamos cómo la intención del hombre desde el principio, cuando fue creado, siempre ha sido ser independiente, ¿no? Y ahí tenemos en la creación, Dios crea todo, todo es bueno, todo es perfecto. Y están Adán y Eva, que al final fueron seducidos y rechazan el conocimiento y la obediencia a Dios. Ellos aceptan conocer el bien y el mal por sí mismos. Y ahí se produce una ruptura de la relación del hombre que Dios había creado para que tuviera una relación íntima con él. Esa relación queda rota, se rompe y el hombre y la mujer quedan muertos espiritualmente. Y esta muerte representa una desconexión. A partir de ese momento, el corazón del hombre queda tan afectado, que queda esclavo del pecado. Y dice la palabra, muchos años después, y Dios sigue revelando que a pesar de querer hacer lo bueno, no puede, queda afectado. Bien, salimos de la creación y llegamos, la humanidad crece, pero vemos en la palabra que la maldad aumentó. Y ahí entonces es cuando Dios escoge a Noé para proclamar un mensaje, para construir un arca de salvación. Y Dios en ese tiempo, ¿qué hace? Hace un reinicio. Es como cuando el móvil no te funciona bien, ¿qué haces tú para que funcione bien? Lo reinicias, ¿no? Bueno, Dios ha visto, la creación no va bien, la gente hace lo que quiere y tal, pues mira, vamos a empezar de nuevo, la reinicia, ¿no?
Y muchos aquí conocen la historia de Noé. Si no la conoces, yo te invito a que lo hagas. Es muy interesante, ¿no? Donde queda solamente un grupo de animales y una familia con la que Dios decide empezar nuevamente la historia de la humanidad. ¿Y qué pasa? Luego de Noé viene y llegamos hasta Abraham. Pasan muchas cosas, pero vamos de cientos en cientos, no podemos, ¿verdad?, ir al detalle. Espero que me entiendan, ¿no? Luego se quieren ir, eso es. Entonces, Dios escoge a Abraham, hace un pacto con Abraham, ¿para qué? Para redimir, para separar para sí un pueblo santo, crear una nación y a través de esta traer la salvación al mundo. Esta salvación incluía una reestructuración, ¿para qué? Para Dios volver a tener su gente en su creación, en su dominio y personas que fueran totalmente dependientes de Él. Abraham empieza a tener su descendencia, tiene hijos, esos hijos tienen hijos, hasta que llegamos a la esclavitud de Egipto. Estos descendientes de Abraham, por el hambre que había en un tiempo en la tierra, fueron todos egiptos. Allí estaba José. Recuerdan, en un momento fue todo bien, todo cool. Se muere el faraón que conocía a José, ya nadie sabía de esa gente y terminaron siendo esclavos en la tierra de Egipto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, por supuesto. Entonces el pueblo clama, Dios los oye y envía a Moisés. Envía a Moisés y a través de Moisés Dios libera el pueblo con obras increíbles en Egipto. Y Dios saca a su pueblo de Egipto hacia una tierra que Dios les había prometido. En este proceso, Dios los lleva de camino a través del desierto y llegan a un momento muy importante y creo que clima de la historia de Israel, del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, que es el pacto del monte Sinaí, donde Dios se comunica por primera vez, digamos, de manera general. Dios quiere hablar con su pueblo, transmitirle su ley y revelarle a ellos en conjunto lo que Dios quería para ellos. El pueblo se revela, dice, no, tuvieron miedo, mandan a Moisés, Moisés sube y Dios les da su ley, aparte de los 10 mandamientos, hay un montón de cosas que Dios les va diciendo a través del tiempo al pueblo que debían de hacer. Y bueno, en cierta manera hay obediencia y tal, pero, quiero que me acompañen a Deuteronomio 28, donde Moisés, luego de estar por 40 años casi con el pueblo en el desierto, les hace un recordatorio al pueblo de Israel, a la descendencia completa de Abraham. Deuteronomio 28 dice, a partir del verso 1 y vamos a saltar del 6 al 15, dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendito. Hay unos versículos más donde hay una ampliación de estos detalles, pero me interesa pasar al verso 15 que dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas
y en todo lo que hagas serás maldito. Entonces aquí tenemos dos vertientes, tenemos dos caminos. Dios desde el principio, en la creación, recuerden, insiste en ¿qué? En la obediencia del ser humano. ¿Sí o no? La obediencia del ser humano. Y aquí hay un Deuteronomio, varios cientos de años después, el Señor sigue haciendo ¿qué? Insistiendo en la obediencia. Dios quiere que su pueblo le obedezca. En el contexto del pueblo de Israel, esta obediencia tendría recompensas y la no obediencia tendría consecuencias nefastas. Desde el principio Dios siempre se ha dado a conocer, pero también siempre el ser humano ha tenido una resistencia natural a obedecer a Dios. Ok, pasan los años, el Señor le entrega la tierra prometida con Josué liderando y llega el tiempo que conocemos como el tiempo de los jueces, y algo característico de este tiempo es que el pueblo pecaba, Dios permitía, cumpliendo su promesa que hizo, ¿no? O sea, el pecado es igual a desobediencia. Cada vez que desobedeces es igual a pecado. Entonces, pecado, el Señor permite que haya opresión, el pueblo clama, ¿qué hace Dios? Lo libera. ¿Y qué pasa luego entonces? Pecado, opresión, clamor, liberación, y es un círculo vicioso lo que se registra en este periodo bíblico del tiempo de los jueces, donde dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es importante, ¿por qué? Porque este texto me trae mucho a personas que dicen, no, yo sigo a Dios, yo amo a Cristo, pero yo lo hago ¿cómo? A mi manera. Yo conozco a Dios, pero yo lo conozco ¿cómo? Yo tengo mi forma. A mí tú no tienes que decirme que vaya a ningún sitio, a mí tú no tienes... No. Eso es entre Dios y yo. Se parece algo, ¿no? Aquí en este tiempo, esto no es nuevo, ¿eh? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios se revela, se muestra, le dice este es el camino que debe de andar, pero todo el mundo quiere hacerlo de manera personal. Bueno, el pueblo pide rey, Dios le da a Saúl, luego de Saúl viene David y luego de David viene Salomón. Algo característico en estos tres periodos es que el pueblo era un solo. Era un solo. Pero ¿qué pasa? Con Salomón pasa algo interesante. Salomón, aunque empezó bien, posteriormente su corazón se desvía y empieza a relacionarse de manera íntima con otras naciones. Algo que el pueblo tenía prohibido. No podía mezclarse con otras naciones para descendencia ni en creencia de culto, porque Dios había escogido un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que tenía que ser diferente de las demás naciones. Salomón omite eso y para acuerdos entre reinos y tal, obtiene 700 esposas. Imagínense, quiero un acuerdo contigo y tal, me caso con una de tus mujeres y para adelante. Y así va. ¿Qué pasa? Que estas esposas terminan haciendo que el corazón de Salomón se incline a otros cultos de otros dioses. Y hay tres dioses que quiero mencionar, que son el dios Moloch, Astoret y Baal. Baal es un dios que muchos conocemos, ¿no? O sea, siempre como que resuena, Baal por aquí, Baal por allí. Pero bueno, vamos a empezar con Moloch. Moloch era un dios que figuraban en un metal, en el metal del bronce, era una figura con forma de hombre, la cabeza tenía una forma, no sé si de toro, no recuerdo bien ahora qué era. La característica era que por dentro era hueca y lo que hacían era encender una llama dentro, cosa que el bronce se calentaba mucho. Y los brazos Moloch, no sé si se puede ver ahí, sí, los tenía así. Y en esos brazos, lo que reposaba con esa estatua ardiendo eran niños primogénitos.
Eso se hacía ¿para qué? Para que Moloc, como saben, en ese tiempo la ira de los dioses y tal, para calmar su ira, ¿no? Y que de alguna manera Moloc le diera fertilidad. De alguna manera les diera, yo lo resumo en dinero. Siempre, no sé por qué, vamos detrás de esto. Se pensaba que el acto atraía la bendición divina sobre la familia, especialmente prosperidad material, protección y fertilidad. Fertilidad no de descendencia de personas, sino fertilidad en sus cosechas, en sus ganados. Por eso, familias, ¿qué hacían? Entregaban a la hoguera a un primogénito. Imagínese, hermano, imagínese. El pueblo de Dios mirando a otros dioses y haciendo esta barbaridad. Pero bueno, no era el único. También tenían a Astoret. Con esta se instituyó la prostitución sagrada. Entonces, parte de los cultos que se hacían para esta entidad eran relaciones sexuales con propósitos, bueno, igual un poquito de bienestar, que bendijera el fruto, los granos y tal. Y llegamos a Baal, que como muchos sabéis, Baal, ellos entendían los cananeos entendían que era el dios de la lluvia, las tormentas y la fertilidad. Esto es importante en este contexto, ¿por qué? Porque la riqueza de ellos dependía de si llovía o no. ¿Recuerdan Elías cuando dijo, aquí no llueve y se fue? ¿Recuerdan, no? Bueno, esto era un ataque directo de Dios contra Baal. Y recuerdan en el monte aquel cuando estaban los profetas de Baal y voceando y tal, y que caiga, y no pasó nada, y luego Elías vino, y luego, bueno, este es el contexto del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios llamó para sí. Después del rey Salomón se introdujeron estos dioses, estas entidades, y el pueblo inclinó su corazón confiando en ellas en lugar de Dios. Ya no estaban obedeciendo a Dios, sino que estaban obedeciendo a sus propios deseos. Este acto, hermanos, este acto de Salomón introducir estos dioses provocó que Dios le dijera a Salomón, hasta aquí va a llegar tu reino, hasta aquí llegas. Y en ese momento Dios levanta a Jeroboam, y vamos a leer el Reyes capítulo 12, porque luego de Salomón hay un rompimiento, hay 10 naciones de las 11 tribus que estaban en el norte, que quedan en el reino de Jeroboam, y Judá queda bajo la descendencia de Roboam, que sí era hijo de Salomón, y esto Dios lo hace por amor a David. Hey, estamos ahí, bien. Por amor a David, y porque a través de Judá Dios iba a enviar ¿qué? El Salvador del mundo. Dice Reyes 12. Esto un poco antes de que, bueno, durante el reino de Salomón dice, bueno, Salomón muere, hay un tiempo ahí intermedio, el tema es que las 10 naciones quedan y dicen, Jeroboam, tú vas a ser nuestro rey. ¿Qué hizo Jeroboam? Porque Jeroboam también Dios le habló y le dio igual ¿no? Si haces esto, te voy a bendecir. Si dejas de hacerlo, voy a hacer esto. Bueno, Jeroboam aquí, vamos a leer que hizo todo lo que no tenía que hacer. Dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán en mi lugar. ¿Y qué hizo? Para no hacer la lectura muy extensa. Jeroboam fortifica la ciudad, y Jeroboam, para que el pueblo no bajara al templo, levanta
2 becerros, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo adorara ahí. Entonces ya el pueblo no está yendo a adorar a Dios al templo como Dios había dicho, sino que Jeroboam se inventó, no, vamos a hacer esto aquí. Jeroboam, de entre el pueblo, gente que no era levita, los instituye como sacerdotes, todo para que haya un corte en la comunicación. Y de ahí salen los samaritanos. Luego de esto, 160 años más o menos pasan y llegamos a Jeroboam II. Este hombre fue brillante, hizo muchísimos acuerdos comerciales, hizo muchísimos acuerdos militares. Israel estaba, digamos, desde Salomón, había vuelto a estar en su mejor momento, había recuperado muchísimas tierras y estaban bien, estaban como todos queremos estar. Seguros, con una buena cuenta de banco, todos sanos, todo fenomenal. Y es aquí, mi hermano, mis hermanos, nuestro punto final en el viaje y donde llegamos al tiempo de Oseas. Y es en este contexto, con un pueblo económicamente sano, digamos, ¿no? Un pueblo, digamos, militarmente seguro, cosas que en su tiempo eran importantes, donde Dios dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y esto parece contradictorio. Porque si a mí me lo dicen y yo vivo en ese tiempo y yo veo que todo está bien, que tenemos murallas fuertes, que tenemos acuerdos comerciales fuertes, que tenemos acuerdos militares fuertes, y viene este profeta y me dice que estamos muriendo porque no conocemos a Dios, ¿esto qué es? Entonces aquí tenemos un pueblo que está en ruinas, porque el tema era que Dios no estaba viendo que el pueblo perecía por falta de riquezas o rituales o de historia, no, el pueblo estaba muriendo por falta de moral, por falta de obediencia, por falta del conocimiento del Dios que los amó, los libertó, les habló y los cuidó cientos de años atrás. Entonces, en esta situación tenemos varios responsables. Tenemos a los sacerdotes, tenemos al pueblo. El pueblo que de manera deliberada se introdujo en cultos que a Dios no le agradaban, que rechazaban a los profetas que Dios enviaba. Reyes y gobernantes que dejaron a un lado la ley de Dios e hicieron lo que quisieron. Y líderes de familia y familias que tampoco les interesaba hacer lo que Dios pedía. Y bueno, todas estas denuncias están registradas en el libro de Oseas. Pero yo quiero hacer hincapié en los sacerdotes, porque el sacerdocio es algo que tiene que ver con nosotros. Los sacerdotes en Israel eran la gente que debía instruir al pueblo, no solamente en los cultos, sino también en el tema de conocer a Dios. Explicaban la ley, decían cómo tenía que vivir la gente para agradar a Dios. Entonces, ¿por qué es importante aquí el tema del sacerdocio? Bueno, porque primero no eran gente que Dios había elegido, y segundo era gente que no solamente que no estaba haciendo lo que debía, sino que procuraban por todas las formas no hacer lo que Dios quería que hiciera. O sea, no es un asunto de que no conozco, es un asunto que yo evito y rechazo. Dios me dice, ve por aquí, no, yo me voy por aquí. Y hay un sinnúmero de acusaciones que Dios hace al reino de Israel a través de Oseas, que son importantes, alrededor de 15. No las vamos a detallar ahora las 15, pero yo les invito a que en su casa pueda leer el libro y pueda identificarlas. Algunas, por ejemplo, era un pueblo mentiroso, que perjuriaba, que mataba, que robaba, que adulteraba. Con esto estaban violando el mandamiento de amar al prójimo. ¿Sí o no? Había falta de verdad, de misericordia en ellos. Había idolatría. Una de las cosas que Dios más rechaza en el pueblo es la idolatría. Es la idolatría. ¿Y la idolatría de qué se trata? Porque, claro, hablamos tanto de idolatría, pero a veces no entendemos muy bien de qué va el concepto. Idolatría es cuando yo recurro a buscar una solución de algo
a cualquier cosa o a alguien que no es Dios. Eso es idolatría. Israel había sido ingrato con Dios, no le daba gracias por las cosas que Dios había hecho, despreciaba a los profetas, entre otras cosas. ¿Y por qué yo me detengo en los sacerdotes? Y esto es importante, porque hoy, el día de hoy, tú y yo, mi hermano, cada uno de nosotros es sacerdote delante de Dios. Voy a repetirlo. Hoy, sentado donde estás, si has creído en Cristo como Salvador, tú eres un sacerdote delante de Dios. Y eso queda claro en 1 de Pedro 2:9. Ahora, es importante, somos sacerdotes. Como sacerdotes delante de Dios. Algunos de sus propias vidas solamente, otros de la suya y de su familia. Si nos comparamos con los sacerdotes de este tiempo de Oseas, ¿cómo quedamos? ¿Nos parecemos en algo o vamos totalmente en contra? Estamos de alguna manera, yo no diría hoy rechazando, pero de alguna manera no estimando, no acogiendo bien la voluntad del Señor para mi vida. Esto es importante porque en el contexto del libro de Oseas, el Señor les reclama a los sacerdotes que ellos no estaban cumpliendo su labor. Y nosotros, hermanos, delante del Señor tenemos compromisos que tenemos que hacer. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:15? Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Tú y yo, hermanos, tenemos un compromiso delante del Señor. No solamente de venir a escuchar, que es parte, sino también de implicarnos activamente en conocer la palabra del Señor. Dice Santiago 1:22 al 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, el conocer la palabra de Dios, lejos de ser algo pesado, lejos de ser algo tedioso, es algo que Dios bendice. Y lo vemos aquí en Santiago. Entonces, ya vemos que el sacerdocio tenía una función importante y que hoy tú y yo como sacerdote hemos heredado de alguna manera a través de Cristo ese papel y tenemos un compromiso de conocer la palabra del Señor, no solamente para conocerla y ya está, sino para ¿qué? Para vivirla, para caminar en ella. Y vemos aquí que dice Santiago que Dios bendice ese obrar. Amén. Y el tema es el siguiente. Cuando no tenemos conocimiento del Señor, del Dios Santo, corremos el mismo peligro en el que estuvo e incurrió el pueblo de Israel. Podemos caer fácilmente en la idolatría. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, en lugar de ir a Dios como mi fuente de seguridad, yo creo y pienso y empiezo a sentir que mi seguridad en lugar de Dios está en mi trabajo. Que mi seguridad en lugar de estar en las manos de Dios y que yo estoy en su mano, está en mi cuenta de banco. Que mi seguridad sobre la salud está, además del sistema de salud pública, en un buen seguro privado de salud. Hermanos, y eso a mí me pasa un montón. He tenido momentos en mi vida en el que veo mi cuenta de banco y me siento contentísimo. He tenido momentos en mi vida en el que miro mi cuenta de banco y me siento muy triste y me agobio. Y siento que se me ve el aire.
he sido un idólatra, porque yo he descansado en mi cuenta de banco para mi seguridad. Y he olvidado que mi seguridad proviene del Señor. Ojalá que solo me pase a mí. Pero yo estoy casi seguro de que no, porque podemos levantar ídolos de cualquier cosa, de una buena familia, de un título de una universidad, de un cargo en mi trabajo. Puedo levantar ídolos de lo que sea, pero Dios nos llama ¿a qué? A que nuestra recompensa, a que nuestra seguridad, a que nuestra vida estemos seguros de que está en sus manos y que si estamos en Él estamos seguros. Para terminar este punto, decir que no basta con saber de Dios. Debemos conocerle de forma íntima, vivir lo que dice y enseñar eso con verdad. O sea, tampoco es solamente para mí, sino que lo que yo sé, eso encargo a otros. Con esto, hermanos, pasamos al segundo punto. Y aquí ya por fin hemos hablado del pueblo y el pueblo. Pero vamos a ver Oseas. ¿Qué tiene que ver Oseas en todo esto? ¿Qué Dios le pide a Oseas? Y es el punto 2. El propósito de Oseas, que es escenificar la condición del pueblo. Y vamos a ver qué dice en Oseas capítulo 1. Inmediatamente el verso 2. No se nos da muchos datos de Oseas más que el tiempo, el periodo en el que vive. No sabemos si era rico, si era pobre, no sabemos mucho de Oseas. Lo que sí sabemos es lo que Dios le pidió y para qué. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Eso ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir culto a otros dioses. Fíjense lo grave que es esto para Dios. O sea, la idolatría para Dios es que el pueblo se está comportando igual que una prostituta. Y a mí me llama la atención porque ¿por qué una prostituta? Y bueno, empiezo a reflexionar un poco en eso. Entonces, me doy cuenta de que una prostituta es una persona que no le da su lealtad a nadie. Que no se compromete a ser fiel a nadie, sino que va buscando con personas por lo que obtiene de ellos. No hay amor ni fidelidad de por medio. Entonces Dios está comparando a Israel en este sentido. Y la misión de Oseas es clara. Ama a quien no te amará, abraza a quien te dejará y vive en carne propia lo que yo vivo cada día con mi pueblo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Oseas que tiene que hacer. Y la historia de Oseas está, digamos, resumida en los 2 primeros capítulos de su libro. Y bueno, un poco resumirla: Oseas obedece, va, busca una prostituta, se casa con ella, tiene un hijo. Luego tiene 2 hijos más. Sus últimos 2 hijos no se asegura que sean de Oseas, que puede que sean fruto de sus andares por ahí. Y luego de su 3er hijo, esta mujer decide irse de nuevo. Se va de la casa de Oseas y se va. Me voy otra vez a lo mío, dejo esto no me interesa, yo me voy. Y en la mente de Dios esto representa a su pueblo. Un pueblo que Él sacó de Egipto, un pueblo que Él bendijo durante 40 años, que le dio tierra, que ha estado con ellos, que lo ha bendecido. Y Dios dice, igual que una prostituta se va y no agradece y no me es leal, así está mi pueblo, así está mi pueblo. Y hay paralelismos importantes entre Gomer, que era la esposa de Oseas, y el pueblo de Israel. Vamos a ver algunas que están ahí. Espero que podáis vosotros leerlo luego en sus casas. Dice que Gomer abandona a Oseas y se va tras otros hombres.
Israel de la misma manera abandona a Jehová y va a otros dioses. Esta mujer era una prostituta, Israel se prostituye con otros ídolos, tiene hijos de prostitución, Israel produce frutos corruptos de obras infieles. Gomer, uno de sus errores importantísimos es que ella cree que sus amantes son los que le dan el pan, el aceite y el vino. Israel cree que su prosperidad viene dada por sus ídolos, no por Baal, por Astoret, por Moloc. Es una historia de traición. Israel como Gomer había traicionado a Dios, adorando a otros dioses, confiando en alianzas políticas y olvidando quién los había salvado. Hermanos, yo cuando estaba estudiando esto, yo me detenía. Yo me detenía porque yo me veía muy reflejado en este comportamiento de Israel. ¿Y este comportamiento le tomó a Dios por sorpresa? ¿Sí o no? No. No le tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios conocía ya cómo está el corazón humano afectado, ¿no? Y vamos a ver Deuteronomio otra vez, un poquito atrás, Deuteronomio 31, 14 al 18, eso sí quiero leerlo porque es importante. Dice que luego Moisés, dando sus últimas palabras al pueblo, antes de entrar a la tierra, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ha llegado la hora de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué allí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo a la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés, estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, escuchen esto, cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán mi pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán, estas calamidades han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen a rendir culto a otros dioses. Este comportamiento del pueblo a Dios no le sorprende. De hecho, algunos cientos años después, el pueblo es conquistado por uno de sus socios militares, Asiria, y empieza lo que es el proceso del exilio, donde el pueblo queda sin tierra, queda sin nación, queda sin nada. Son arrasados, tal como el Señor les había dicho. Pero Dios en ese tiempo también venía diciendo cosas que iba a hacer con el ser humano, ¿no? Que iba, ya que el problema del hombre es el corazón, es su tendencia, Dios venía diciendo, por ejemplo, con el profeta Jeremías, que sabía que el corazón del hombre era un corazón engañoso, corrupto. En Génesis Dios dijo que la inclinación continua del corazón del hombre era hacia el mal. ¿Y qué necesita entonces el corazón humano? Necesita ser renovado. Por eso Dios a través del profeta Ezequiel le dice al pueblo, o nos dice que les iba a dar un corazón nuevo y que iba a poner un espíritu nuevo dentro de ¿quién? De su pueblo. Que les iba a dar una renovación del entendimiento, ¿no? Que iba a escribir su ley en los corazones de la gente y que los iba a purificar a través de la fe. Y este término de purificación es importante. ¿Por qué? Porque ciertamente los que hemos creído en Cristo tenemos un nuevo corazón, hemos sido, digamos, regenerados, restaurados, pero es un corazón que necesita ¿qué? Purificación. Y esta purificación tiene que ver todo con una intencionalidad de mi parte en conocer a Dios y en vivir lo que Él dice. Amigos, si estás aquí y no eres discípulo de Cristo,
necesitas con urgencia creer en Él como Salvador. Necesitas que Dios transforme tu corazón. Hermano, quiero llamarte a que recuerdes, lo que Oseas tenía llamado a hacer era amar a quien no le amaba, abrazar a quien lo iba a dejar y a vivir en carne propia lo que Dios está viviendo con su pueblo. Cuando yo pienso en esto, pienso que el propósito de Dios para Oseas debió ser algo difícil para él. Y pienso otra vez, pienso en mí, quizás en algunos hermanos, que estamos en el Evangelio y por eso pensamos que todo va a salir bien, que porque yo soy cristiano, todo va a ser color de rosa. Pero cuando yo veo Oseas y veo y leo que dice, lo que vas a hacer es esto, con este propósito. Y yo conozco de Dios que los propósitos de Dios son santos, son buenos, son agradables. Yo tengo que entender hoy, en mi contexto, para mí, que lo que sea que yo estoy viviendo, ya sea porque metí la pata y estoy ahí, o ya sea que Dios en su soberanía me ha llevado ahí, es parte de su propósito. Y ese propósito para mí, que va a resultar en la transformación de mi carácter para parecerme más a Cristo, es bueno, es agradable y es perfecto. Y muchas veces, bueno, ese propósito específico nos quita el sueño, ¿no? Antes de coger un trabajo, nos volvemos locos orando, Señor, este no es, antes de, no sé, mudarme a otro país, algunos aquí a lo mejor le haga sentido o no. Siempre hay decisiones en la vida que son tan difíciles. Yo quiero que el Señor se me revele en esa columna de nube, ¿no?, que esperó a Moisés y a Josué frente al tabernáculo y me diga, David, esto es lo que tienes que hacer. Pero no funciona así. El tema es que hay una revelación general que Dios nos ha dado en su palabra, que es bastante y es bueno para nosotros. Y yo creo que mientras hacemos esas cosas, el Señor se encarga de dirigir nuestras vidas y nosotros de forma natural vamos a descubrir cuál es el propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Empezando que, bueno, dice el libro de Efesios 2:10, que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Entonces, esas obras están ahí. Yo no sé cuáles son de manera definitiva, pero haciendo estas cosas que vamos a ver ahora, yo creo que podemos tener una buena idea. Cosas de las que tenemos que hacer, por ejemplo, que están en su palabra. En Génesis 1:26-28, la idea aquí es que nosotros debemos reflejar la imagen de Dios. Deuteronomio 6:5 nos anima a amar a Dios con total devoción. Miqueas 6:8 nos dice que debemos tener una vida ética y relacional con Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Tener un temor reverente hacia Dios. Un largo etcétera. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se nos dice claramente amar a Dios y al prójimo. Se nos anima a ser y a ser discípulos. Se nos anima a ser conformados a la imagen de Cristo, a ser santos y adoptados como hijos, vivir en buenas obras preparadas por Dios. ¿No le parece esto? Y hay un montón más aquí que tengo que por tiempo no les voy a decir, pero ¿no le parece a ustedes interesante? Suficientes cositas para hacer mientras somos guiados al propósito específico que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿nos estamos ocupando de ello, hermanos? Vivir de esta forma, cuando vivimos así, el Señor nos lleva. Cuando somos obedientes a la palabra del Señor, el Señor nos lleva y nos lleva con gozo. Y puede que por momentos difíciles, vamos a ver el punto 3, el punto del reencuentro, es el compromiso de Dios en amar a los suyos. Y vamos a ver qué dice Oseas 2:14-17, dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto. Y allí le hablaré tiernamente. Hermano, a mí eso me generó un cortocircuito. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en desierto, yo pienso en calamidad, en sed, en calor, en mucho frío, en todo lo malo. Sin embargo, Dios dice que va a llevar a su pueblo ¿a dónde?
al desierto. ¿Para qué? Para enamorarla, para conquistarla. Y lo hará de forma tierna. En el desierto, el Señor conquistaría a su esposa y le dijo a Oseas lo que iba a pasar allí. Y este es el ejemplo que hace con Oseas. Dice, Oseas 3. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlo. Dios está comprometido con amar a su pueblo. Y este amor, hermanos, no depende, y aquí lo vemos claramente, no depende de las obras de Israel. Porque claramente lo que el pueblo merecía por sus obras, ¿qué era? Una separación total. Y así como Dios le dijo a Oseas, así Oseas hizo, ¿no? Fue, y no solamente que fue por lo que era suyo, porque ella era su esposa, sino que pagó otra vez por ella, y se la llevó, y la alimentó y la sostuvo, ¿no? Y esto, hermanos, tiene una gran similitud con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios tiene una creación que se revela, ¿y qué hace Dios? Paga otra vez por nosotros a través del Hijo. Nos da su Hijo por amor. Y dice la Biblia que lo hizo aun cuando éramos sus enemigos. Es decir, Dios no nos salva porque éramos buenos, o porque nos los merecíamos, o porque éramos gente chévere. No, no, no. Lo hizo cuando éramos sus enemigos. Pero vuelvo al desierto. Para nosotros que el desierto es un lugar de aflicción, de dolor, terrible, que cuando a veces yo le pregunto al hermano, ¿cómo estás? Ay, David, estoy en el desierto, el Señor me está llevando. ¿Y quién te está llevando? Yo de ahora en adelante le voy a preguntar, ¿quién te está llevando? Porque si estás en el desierto, hermano, no es que Satanás te llevó ahí. No es que Satanás está acabando contigo y te está comiendo con yuca. No, 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 no. Si estás en el desierto, es que Dios quiere otra vez enamorarte. Dios quiere otra vez derribar los ídolos que tú tenías para que el único refugio que tengas sea Él. Eso es lo que pasa en el desierto. En el desierto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué pasó en el desierto? Dios los alimentó, Dios los cubrió del sol, Dios los protegió del frío, Dios les dio vestimenta, todo lo que necesitaban, Dios se lo suplió. El único Dios para Israel en el desierto, ¿quién era? Su Dios. Hermano, si estás ahí, dale gracias al Señor y dile, Señor, revélame cuáles son mis ídolos. Yo te quiero solo a ti. El desierto es un lugar donde tenemos intimidad con Dios. El desierto, lejos de ser un castigo, es una cura. Una cura. Es el lugar donde Dios vuelve a hablar a nuestros corazones. Porque lo que pasa con nosotros, hermanos, es que nosotros generalmente Dios nos bendice y ya dejamos de ver a Dios y nos concentramos en sus bendiciones y nuestra confianza la depositamos en esas cosas. Si Dios te tiene en el desierto, hermano mío, hermana mía, pídele al Señor, revélame mis ídolos. Yo quiero que tú seas mi único Dios. Y si no estás ahí, cuando llegues, que llegarás, pregúntale al Señor, Señor, ¿cuáles son? La verdad es, mi hermano, que nadie está exento de esto. De hecho, el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Y Santiago, en su epístola, le dice a aquellos que les escribe, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Miren por qué. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Hermanos, cuando estamos ahí en el desierto,
¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es difícil, no digo que sea fácil, pero lo que dice el apóstol, alegrémonos mucho. Nos debemos alegrar, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos tiene en su mano, que se preocupa por nosotros y que Dios, por nuestro bien, quiere que nosotros lo tengamos a Él como único Dios. Por nuestro bien. En momentos de sequía espiritual es donde Dios se hace más íntimo y audible. Y a veces Dios tiene que separarnos de todo para restaurar nuestra comunión con Él. Es lo que iba a pasar con Israel, es lo que ha pasado. Y yo sé que para muchos estas cosas no son indistintas, que han pasado o están. Y ya te digo, si has pasado, volverás a estar ahí. Porque aunque hemos sido regenerados, ¿recuerdas? Hemos sido regenerados y tal, nuestro corazón necesita ser, ¿qué? Purificado. Necesitamos crecer en santidad y es ahí donde crecemos, hermano. Es ahí donde miramos a Dios claramente. Es ahí donde recibimos el alimento todos los días, donde recibimos esa cobertura y ese calor, es en el desierto. Y quiero terminar leyendo cómo termina, ¿no? Luego de toda esta destrucción y todas estas cosas que les animo a que lo lean, porque entre los capítulos 4 y 11 es terrible todo lo que dice ahí. Yo les animo a que lo lean. Pero bueno, ya Dios les había advertido, como vimos en Deuteronomio, lo que iba a pasar. Entonces tampoco es algo como que debía de tomarle de sorpresa. Y quiero terminar leyendo el capítulo 14, el último capítulo de este libro maravilloso de Oseas, donde empieza el profeta en sus palabras, luego el profeta comunica las palabras del Señor y termina el profeta nuevamente haciendo un llamado a la gente. Dice el profeta, luego de toda la calamidad, dice, es un llamado al arrepentimiento. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuelve al Señor. Dile, perdona nuestros pecados y recibiremos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Yo creo que esto es una buena oración, hermanos. Es una buena oración para nosotros cuando nos damos cuenta que estamos rendidos a otras cosas que no es el Señor. Decirle, Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi rebeldía, mi falta de fe. Perdóname porque he depositado mi confianza en otras cosas que no eres tú. El pueblo en este momento se sentía huérfano, se sentía sin padre, sin madre. ¿Y qué le dice el Señor? Después del arrepentimiento, dice el Señor, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Un poco poético aquí, ¿no? Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como los hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los olivos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen.
Hermano, ponte de pie, vamos a orar. Señor, venimos hoy delante de ti. No tenemos excusa, Padre, no tenemos excusa. Primero queremos agradecerte porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Gracias por darnos tu palabra. Te quiero pedir perdón porque a veces o generalmente en nuestros corazones, el mío en particular, se inclina a cosas que me has dado y yo deposito mi confianza en eso como que eso es lo que yo necesito, Señor, y no es verdad. Señor, yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Yo te quiero a ti. Yo sé, Señor, que necesito ser purificado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar en el desierto con gozo, sabiendo que en el desierto tú me sostendrás. Te doy gracias porque para muchos de nosotros esto es una verdad, que tú nos sostienes en el desierto, que tú nos ayudas, que tú nos descansas, Señor, que tú nos amas a pesar de nuestra constante inclinación hacia el mal. Señor, todo lo que tenemos proviene de ti. Tú eres quien responde nuestras oraciones. Tú eres quien está atento a nuestras necesidades. Señor, y también te damos gracias porque llegará el día en el que te podremos amar perfectamente. Llegará el día en que seremos transformados y vamos a estar contigo por la eternidad, rendidos ante tu misericordia, rendidos ante tu amor, ante tu gracia, asombrados de tu belleza. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ser pacientes. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda verdad. Que tu palabra, Señor, sea viva en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.